En los últimos 30 años, los casos de suicidio se triplicaron en Argentina. La muerte autoprovocada nunca es el resultado de un solo hecho o factor. En Argentina, 8 de cada 10 suicidios son hombres y solo en el 2018 se registraron 3.322 suicidios en todo el país. Esto representa el 6% de todas las muertes que ocurren en este país. Pero en el apartado de muertes por causas externas, donde según la OMS estas comprenden lesiones con intencionalidad o sin intencionalidad, ocupa la tercera parte. La brecha que existe entre hombres y mujeres es atribuida a que los hombres reconocen menos lo que es admitir un problema, por lo tanto piden menos ayuda psicológica profesional a su tiempo. La depresión por estadística afecta más a la mujer que al hombre, pero el suicidio es más frecuente en los hombres porque mayormente utilizan métodos más certeros. En cambio, la mujer suele elegir métodos que no son letales, por lo que el suicidio no se consuma. Para la época citada, Neuquén fue la provincia con mayor cantidad de suicidios en hombres, siendo de 25 cada 100.000 habitantes, y Catamarca fue la primera en mujeres, 8 cada 100.000 habitantes. En Argentina, de acuerdo a las últimas cifras del Ministerio de Salud, en el 2018 hubo 7 suicidios cada 100.000 habitantes en términos generales. En materia clínica existen predictores que pueden avisorar esta conducta, y los 3 más importantes son los intentos previos, el segundo son los trastornos claramente del estado de ánimo que pueden involucrar la depresión y finalmente el abuso de sustancias químicas, la drogadependencia por ejemplo. Y es que uno de los mejores hospitales de Estados Unidos, la Mayo Clinic, ha referido que los sentimientos suicidas son temporales, por lo tanto hay perspectiva de tratamiento y hay forma de ayudar a recuperar el sentido de vida que estas personas han perdido. Según la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, hoy se advierte que a causa del COVID se han exacerbado los factores de riesgo del suicidio. El coronavirus está afectando la salud mental de muchas personas, especialmente los trabajadores de salud. Datos de estudios recientes muestran un aumento de la angustia, la ansiedad y la depresión. Parece ser que la raíz de los procesos que favorecen la conducta suicida comienzan en lo profundo del corazón, ya que la tristeza extrema, la ansiedad que puede llevar al pánico, el dolor interior, la falta de interés y del placer en lo cotidiano, la culpa, el descontento y la desesperanza, el aislamiento social, el insomnio, los pensamientos negativos que muchas veces se convierten en monstruos recurrentes que atacan la mente humana, son solo síntomas típicos comunes del estado de ánimo de una persona en este tema tan delicado, que es la depresión, que es un factor fundamental en relación al suicidio. Es así que la depresión se define como una epidemia silenciosa, de la que muchos cristianos no están exentos de tener que enfrentar en sus vidas. De hecho, en la Biblia hay testimonios vívidos de personas llenas de fe y de testimonios que tuvieron sentimientos depresivos y muy fuertes. Por ejemplo, Ana, que sin poder tener hijos, vivía triste porque en aquella sociedad se hostigaba esta clase de problema. Y ella lloraba a tal punto de perder su apetito, dice la palabra. Una aflicción que llegaba a su corazón. Por eso en el verso 1:10 de 1 Samuel nos dice que ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Y es cierto, ella fue a Dios, pero eso no ocultó la depresión que tenía. Así también sucedió con Elías, que en 1 Reyes capítulo 19, luego de su victoria frente a los profetas de Baal, sufre la persecución de Jezabel y deseando sobrevivir, escapa al desierto. Allí mismo cae en una amargura y le pide a Dios que le quite la vida. Claramente la desesperación del momento lo abrumó en una tristeza profunda, sintiéndose insignificante para el llamado que Dios le había dado, considerándose igual a sus padres. Finalmente el caso de Job no es menor, cuando luego de perder a sus hijos, sus bienes materiales, su salud y aún la relación estable que tenía con su esposa, lo primero que hace al abrir su boca es maldecir el día de su nacimiento. Y desde el capítulo 3, verso 3 dice que sea borrado el día en que nací y la noche en que fui concebido. Que ese día se convierta en oscuridad, que se pierda aún para Dios en las alturas y que ninguna luz brille sobre él. Que la oscuridad y la penumbra absoluta reclamen ese día para sí.
que una nube negra lo ensombrezca y la oscuridad lo llene de terror. Dice el verso 6, que esa noche sea borrada del calendario, que nunca más se cuente entre los días del año ni aparezca entre los meses. Que esa noche sea estéril, que no tenga ninguna alegría. ¿Por qué no nací muerto? ¿Por qué no morí al salir del vientre? ¿Por qué dar vida al que no tiene futuro, a quienes Dios ha rodeado de dificultades? Job llega a perder el apetito y dice en el verso 24, no puedo comer a causa de mis suspiros. Luego Job reconoce su tristeza, que es extrema, su depresión, dice, mis gemidos se derraman como el agua. Describe entonces lo que había sobrevenido como algo que ni quería pensarlo y lo espantaba. Y en el 25 dice, y finalmente perdí la paz y tranquilidad y descanso. Y esto llega a un punto cúlmine cuando en el 7:15 dice, preferiría ser estrangulado, es decir, mejor morir que sufrir así. Así que en estos tres casos lo que no podemos negar es que existen situaciones de tensión en la mente y el corazón humano que pueden contradecir el gozo que Dios produce en el corazón. Sin embargo, ninguna realidad humana o perspectiva humana puede negar lo que David expresó acerca del Señor en su angustia. Y allí en el Salmo 34:18 él dice, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón, de los que tienen el corazón hecho pedazos, roto. Él rescata a los de espíritu destrozado, abatido, o los que han perdido las esperanzas, dice la Biblia de Dios habla hoy. Dios siempre está cerca para salvar a los que no tienen ni ánimo ni esperanza. Años después, el Señor en Juan 15, donde viene hablando acerca de la vid y los pámpanos, en el verso 11 dice, estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Así también vemos a Pablo diciéndonos que el segundo aspecto o virtud del fruto del Espíritu es el gozo. En otras palabras, el resultado de que estamos con Cristo también se vislumbra como gozo. Entonces, ¿no es la experiencia la que parece contrastar con el poder que el gozo tiene sobre el cristiano? ¿No son las situaciones difíciles las que pueden hacer que ese gozo pierda su influencia en el creyente? Y es que Jesús nunca negó que haya experiencias tristes en la vida del hombre y aún en la del creyente. En Juan 16:21 él dice, la mujer cuando da luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Dice en el 22, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Es claro que la muerte de Jesús les traería confusión a los discípulos, sufrimiento y angustia, pero la resurrección, ese os volveré a ver, produciría una convicción y gozo de la cual ninguna tristeza podría quitar, porque la victoria de Cristo está vinculada con la presencia del Espíritu Santo, presencia que es la que produce y fructifica en gozo en el creyente. Y cuando definimos el gozo, nos referimos a este como la gratificación que brota del corazón del hombre ante la obra de Dios, sea una obra realizada o sea una obra que Él nos haya prometido. Este gozo surge de nuestra unión, comunión y permanencia con el Señor. Por eso David decía, yo me gocé en tu salvación, allí en Salmos 9:14. Este es el gozo también que se fortalece con la esperanza. Por eso Pablo dice, gozosos en la esperanza, aún en medio del sufrimiento, allí en Romanos capítulo 12, verso 12. Este gozo también expresa la madurez cristiana más allá de la experiencia que le toca al creyente en su presente. Y esto es cierto, es difícil, porque a veces confundimos gozo con felicidad. Y la felicidad habitualmente es superflua y contextual. Normalmente el ser felices requiere un contexto adecuado. Sin embargo, para el gozo cristiano, Santiago dice, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en algunas pruebas. Santiago 1, del 2 al 4. Este sentido de gozo no surge por buscar el placer mediante el sufrimiento, no, sino porque el resultado de la dificultad, de la prueba, es compatible con el gozo, ya que el cristiano, perseverando en la fe y la paciencia, de esa forma madura, es completado, es perfeccionado. Y es Jesús quien da testimonio de esto, porque allí en Hebreos capítulo 12:2 se nos dice que por el gozo que venía a través de la cruz, el Señor tuvo por menos el asumir el sufrimiento,
porque sabía que como hombre estaría sentado a la diestra del trono de Dios. Hermanos, ¿nos ha pasado de estar tristes? Los acontecimientos que nos rodean nos han quitado el sentido de sabernos bendecidos por Dios. ¿Hay alguna clase de raíz de amargura que perturba un gozo completo como creyentes? ¿Habrá algún pecado que nos mantenga distantes de sentirnos en plena comunión con Dios y su gozo resultante? ¿Hay alguna batalla en nuestra mente que nos impida reconocer el gozo de la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Hay algo que estamos esperando de Dios y esa demora nos entristece de forma profunda? Jesús dijo que su gozo naturalmente no nos pertenece. No lo podemos fabricar. Cualquier intento de copia y falsificación termina en peor frustración, porque este gozo es de Dios y Dios es quien lo produce en nosotros. En tu presencia hay plenitud de gozo, decía el salmista. Y la pregunta es, ¿qué pasa cuando nuestro estado de ánimo no evidencia el gozo de Dios? Cuando nuestras emociones son incompatibles con el gozo que viene de Dios. El salmista oraba a Dios y le pedía en el Salmo 51:12, restaura en mí el gozo, la alegría de tu salvación, y haz que esté dispuesto a obedecerte. O como dice la traducción del lenguaje actual, dame tu ayuda y tu apoyo, enséñame a ser obediente, y así volveré a ser feliz. El gozo no es un resultado mágico, hermanos. No será el desenlace natural de una o dos oraciones. Tampoco surgirá por generación espontánea luego de escuchar este devocional, por ejemplo, sino que fructificará en nosotros en el contexto que nos toque, porque no solo es estar unidos a Cristo, además se trata de aprender a relacionarnos con Él, para que Él se vuelva nuestro gozo. Es la única forma de que nuestro gozo sea completo. Recordamos, Ana, luego de ser restaurada de su angustia extrema, oró a Dios diciendo, mi corazón se alegra en el Señor. El Señor me ha fortalecido, ahora tengo una respuesta para mis enemigos. Me alegro porque tú me rescataste. Nadie es santo como el Señor, aparte de ti no hay nadie, no hay roca como nuestro Dios. Lo mismo Elías, que fue visitado por el ángel del Señor en su tristeza, una manifestación divina, quien le dio de comer, lo fortaleció y fue quien lo guió y encaminó en toda su misión, la que logró culminar hasta ser traspuesto al cielo en un torbellino allí en 2 Reyes capítulo 2. Finalmente vemos a Job en el capítulo 42, 5 y 6 diciendo, hasta ahora solo había oído de ti, Señor, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Dice el 16, después de esto Job vivió 140 años y pudo ver a 4 generaciones de sus hijos y nietos. Luego murió siendo muy anciano, después de vivir una vida larga y plena. Por todo lo que hemos leído, hermanos, el gozo del Señor puede sobrevivir cualquier instancia. Y aunque es difícil, es cierto, podemos estar gozosos. Finalmente, estimados hermanos, podemos llegar a sufrir depresión como creyentes. En tal caso necesitaríamos ayuda. Si esto te ocurre, nunca dudes en acudir a hermanos espirituales para recibir guía y dirección espiritual. Ahora sí, que el Señor nos bendiga.